La autoridad estricta, una defensa de la autoridad estricta, nace de la necesidad de imponer reglas de comportamiento y de convivencia entre los asociados, llámese ciudadanos, para regular sus relaciones entre ellos. Y quien dirige, establece y regula esa relación, o sea, el Estado, a través de esa autoridad, se establece que es el Estado a través de sus autoridades, las encargadas de establecer, de determinar, de expedir y de hacer cumplir esas normas que garantizan ese convivir y esa convivencia. La autoridad estricta es necesaria en razón de que es la única manera de garantizar el funcionamiento de la sociedad, es decir, a los asociados hay que imponerles el orden y la disciplina, y la única manera de garantizarlo es mediante el cumplimiento estricto y ordenado de la autoridad, en este caso y en nuestros tiempos del Estado. El Estado hace las normas jurídicas, hace las leyes, impone las reglas de comportamiento, nombra y designa a las autoridades, les confiere el poder necesario, determina las entidades encargadas de hacer cumplir esas normas y no permite que el ciudadano tome partido o tenga la opción de decir que las cumple o no. Simplemente debe cumplirlas, sabiendo que al no hacerlo incurre en una sanción o castigo. Con fundamento en lo anterior, hoy día muchos movimientos políticos en el mundo, incluyendo, claro está, Colombia, pregonan y defienden el concepto de la autoridad estricta, bajo el lema de que, por ejemplo, la convivencia de los ciudadanos y la relación de estas con el Estado debe hacerse bajo el lema de libertad y orden. De allí surge y se establece todo, y de ese paradigma no debe salirse el concepto de la autoridad. Entonces, la defensa de la autoridad estricta, podemos decir que la mejor opción de regulación de las relaciones entre el Estado y sus asociados es el absoluto cumplimiento de las normas jurídicas, de las leyes y de las autoridades que las regulan. Al ciudadano no le queda ninguna otra opción que cumplir la ley y no le es dado ni siquiera la posibilidad de tener opciones distintas a ese cumplimiento. Entonces resumiría en mi concepto que en esta explicación se encuentra la mejor forma de apoyar la autoridad estricta, es la mejor forma también de gobernar. Buenas, cordial saludo. Wendy Ariza. En esta ocasión tengo la oportunidad de comentarles acerca de una defensa de la autoridad flexible. En mi presentación tengo 4 frases claves que me llamaron mucho la atención del libro de la autoridad de Engels del 2003, donde nos habla acerca de la autoridad como la imposición de la voluntad de otro a la nuestra, donde hay una pregunta que me llama mucho la atención: y si cabe una organización sin autoridad. Es posible. Donde nos habla del principio de la autoridad y de la autoridad y la autonomía como cosas relativas que no deben de ir deslindadas, que deben ir una a mano atadita de la otra, ¿cierto? Antes de continuar, para mí es importante tener en cuenta que la autoridad es, ¿cierto? Es esa potestad que logra alguien o que tiene un líder legítimo para ejercer la facultad sobre un grupo de personas, sobre una nación, sobre una organización, ¿cierto? Por eso he de aquí que estoy de acuerdo con Engel, que es la imposición de la voluntad nuestra hacia la de los otros, porque tenemos un deber, porque debemos cumplir con unas obligaciones, pero que sin embargo, en la autoridad flexible, ese líder tiene la facultad de poder escuchar, ese líder tiene unas características principales en donde que se fundamentan básicamente en escuchar, en tener en cuenta las necesidades del momento
y que es capaz ese líder de ajustar las estrategias y los métodos de comunicación para motivar a su equipo, a su nación, a su organización. Porque es que si no hay autoridad, una organización no tendría una finalidad, y que esa autoridad tiene que estar atada y amarrada con una autonomía y unos valores, obviamente, que deben ser intrínsecos de ese líder que genera una autoridad flexible. Yo particularmente soy partidaria de una autoridad flexible porque es que nos permite tener un contacto con el equipo, con la nación, donde escuchamos y atendemos a esas necesidades que se necesitan. Porque es que la autoridad flexible hace referencia a ese enfoque de ejercer de manera adaptable y comprensiva esa autoridad que es completamente opuesta a la autoridad estricta o rígida. Y de cierto modo, pues, somos subordinados a un líder, a una autoridad. Ahí a veces cuando nos quejamos que tenemos líderes buenos o que tenemos líderes malos, pero en la autoridad flexible debe ser un líder completo, lleno de valores, capaces de escuchar y comprender las necesidades y convertir las falencias en fortalezas. Gracias. Tercer tema, defensa del subordinado revolucionario. Desde la época de la Revolución Industrial y quizá muchos años atrás, se evidencia que existen personas subordinadas que se rebelaron ante las órdenes impartidas de otras personas que poseían el poder, autoridad. Las personas subordinadas en su gran porcentaje se dedicaban solo a cumplir las órdenes y aceptar su condición. Un porcentaje pequeño de subordinados no están de acuerdo con estas imposiciones sobre ellos. La revolución ayudó a que se generaran derechos como ciudadanos, a que la gente del pueblo tuviera esperanza de justicia basada en valores éticos y sociales. La revolución apoyó a la gente del pueblo a conseguir en muchos aspectos políticos, sociales, valores como la igualdad, la convivencia social y la emancipación de los oprimidos, demostrando que la justicia es posible. Cada acción de hecho realizada por los revolucionarios ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. A través de su valentía, determinación y sacrificio, han logrado cambiar la historia de este mundo, para bien o para mal, buscando una calidad de vida para todos. ¿Qué se puede rescatar? Que su legado ha servido para que nuevas generaciones tomen su ejemplo y sigan luchando por un cambio significativo en el mundo más justo, donde todos puedan vivir en igualdad y armonía. A continuación, guiados por la asignatura de Filosofía del Derecho, a cargo de la estudiante Lauren Giraldo, tendremos la presentación de la actividad 2, Autoridad y Violencia, en el tema número 4, una defensa del subordinado obediente, donde Friedrich Engels nos sumergirá en su escrito de la autoridad. Engels, en 1872, escribe de la autoridad, donde conceptúa la relación de la autonomía y la autoridad desde un punto de vista de oposición al anarquismo social, al anarcosocialismo y a otros más que definen el anarquismo sin Estado. Una defensa del subordinado obediente argumenta inicialmente que la obediencia es importante en la sociedad capitalista, dado a que las relaciones sociales están dominadas principalmente por la lucha de clases y la explotación, convirtiendo así la obediencia en un instrumento para garantizar la estabilidad social y económica. La obediencia es clave para la estabilidad y el desarrollo, reconociendo el papel en las jerarquías sociales. El subordinado obediente contribuye a una sociedad próspera y organizada, donde cada individuo encontrará su lugar. Otras ideas de la defensa del subordinado obediente son que el subordinado obediente reconoce la legitimidad de las jerarquías, además de que llega a reconocer las estructuras de poderes existentes.
Critica además la noción de rebeldía indiscriminada, señalando que la insubordinación reflexiva puede conducir al caos y a la disolución de la autoridad legítima. Los individuos obedientes permiten que la estructura social funcione apoyando de manera continua las dinámicas laborales y económicas que pueden sostener a las comunidades. La obediencia no implica una sumisión ciega, sino más bien una disposición a actuar de acuerdo con las normas establecidas para el beneficio común, encontrando la obediencia en la razón y la responsabilidad mutua. Para finalizar una defensa del subordinado obediente, vemos la obediencia como virtud, donde para Engels se fundamenta como una virtud por medio del progreso social, promoviendo principalmente la colaboración y la cohesión. En sociedades capitalistas, la obediencia mantiene el orden social ante tensiones de clase, permitiendo la continuidad de las dinámicas. Además, es vital para la estabilidad y el desarrollo, aceptando y cumpliendo las normas establecidas y facilitando el trabajo en conjunto hacia objetivos. Hola para todos, mucho gusto. Yo soy Jessica Castillo, estudiante de Derecho. En la clase de Filosofía del Derecho se me asignó el subtema Una defensa, descripción de la autoridad ideal. Esto basado en un fragmento del libro de Friedrich Engels que se llama La autoridad. Entonces aquí vamos a ver un poquito como la percepción de lo que es una autoridad ideal. Autoridad. En el texto leído con algunos ejemplos podemos apreciar que la autoridad es una condición muy necesaria para que se ejecuten a feliz término las misiones de industrias, empresas y demás. Nos explica mediante estos dos ejemplos que existe la necesidad de autoridad y de autoridad imperiosa. Esta última refiere a una obediencia absoluta de todos a la voluntad de uno solo. Esta voluntad de autoridad puede estar a cargo de un solo delegado o por un comité encargado de ejecutar los acuerdos de una mayoría de interesados. Por otro lado, también tenemos los que van en contra de la autoridad, que son los antiautoritarios. Ellos ante la autoridad opinan, esto es verdad, pero aquí no se trata de que nosotros demos al delegado una autoridad, sino de un encargo. Partiendo de esto, ellos sugieren no imponer, no ser subordinados, en cambio de eso delegar funciones. Y pues desde mi percepción se trata más de un trabajo en equipo que de obedecer a una sola persona. Y bueno, como dije anteriormente, desde mi percepción es que estoy opinando sobre lo que leí del libro, el fragmento que leí. Y hay una parte muy interesante que dice que la autoridad delegada y la subordinación son cosas que independientemente de toda organización social se nos impone. Esto yo lo veo que aplica en mayoría de ámbitos de nuestro diario vivir. Laboralmente pues tenemos siempre una autoridad, económicamente también, políticamente también. Entonces en nuestra sociedad hay autoridad. Y bueno, mostrando así lo que es la autoridad y los antiautoritarios, en conclusión, lo que refiere mi tema de sobre autoridad ideal, saco la conclusión de que la verdadera esencia de la autoridad debería partir de una conciencia racional en hacer uso de la razón y tener un conocimiento superior al juicio propio. En cuanto a mi opinión propia, una autoridad ideal debe ser empática y flexible, pero también con un propósito riguroso, proponiendo siempre la excelencia y superación de creer en nuestras capacidades y siempre querer más para un resultado próspero.